Juan capítulo 1, versículos 35 al 42. El siguiente día, otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿Qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: Venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10:00. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que había oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: Hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo: Tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Muy bien, hermanos, en esta mañana vamos a ver el resultado de la obra de la Trinidad en la evangelización. Y veremos en esta mañana dos puntos aquí en la narración del Evangelio de Juan. En primer lugar, vamos a ver en los versículos 35 al 39 que los que evangelizan solo deben llevar a los pecadores hacia el Salvador. Y versículos 40 al 42 veremos en segundo lugar que los que creen deben ir a evangelizar a otros. El resultado entonces de la obra de la Trinidad en la evangelización. Hasta aquí el apóstol Juan nos ha presentado a Jesús como el Logos. Y es justamente el Evangelio de Juan un evangelio de diálogo. Recuerdan que dijimos que Mateo es un evangelio de muchos discursos, de predicaciones del Señor Jesucristo. Marcos de milagros. Lucas de los relatos de las parábolas. Pero Juan es un evangelio de diálogos. Diálogos. Vemos aquí a Juan el Bautista hablando con los religiosos, hablando con sus discípulos. Luego compartiendo Jesús con los primeros discípulos. Jesús y su madre hablando, dialogando en las bodas de Caná. Luego Jesús hablando con Nicodemo, con la mujer samaritana. Continuamente vemos el diálogo, conversación. Y es que la palabra diálogo es justamente una palabra que se compone del término logos que hemos visto hasta aquí. Dia significa por medio de. Es una preposición griega que significa por medio de. Y logos, palabra. Jesús es el diálogo entonces, el puente por fin para llegar a Dios desde los hombres. Para poder llegar los hombres a Dios hay un diálogo y ese diálogo es Jesús. Es el único por el cual se puede llegar al Padre. Vimos desde el principio ahí en los primeros versículos que es el Logos, es la revelación completa de Dios que puede ser comprendida, conocida. Hemos visto también que es el Dios eterno, existía antes de la creación e incluso también tratamos de ser más precisos al decir que Dios es, porque es un ser eterno. Nosotros existimos porque somos criaturas creadas, pero Dios es. Vimos también que Jesús es la vida misma, comunicador de la luz, pero fue rechazado por este mundo porque el mundo está en tinieblas. Vimos después en los siguientes versículos que el Verbo eterno se encarnó y es el revelador, la exégesis completa del Padre. Luego en el relato, desde el versículo 19, vimos que Juan el Bautista es el precursor del Señor Jesucristo. Él con su vida era tan impactante, su mensaje y su vida concordaban de tal manera que una comitiva de religiosos, de fariseos, desde Jerusalén es enviada a Betábara. Por lo menos 40 o 30 kilómetros tuvieron que viajar estas personas desde Jerusalén a Betábara. Aún en nuestros días puede haber mucha gente religiosa o algún fanático que nosotros quizás llamaríamos un loco y nadie le presta mayor atención. Pero Juan el Bautista fue diferente, al punto de que una comitiva de los religiosos del más alto nivel en Israel
viajan todos estos kilómetros para ir a entrevistar a Juan. Algo había en Juan el Bautista que llamó la atención y sin duda era su vida y su mensaje que concordaban. No viajaron en el tremendo calor del Medio Oriente en aquel tiempo sin el transporte moderno que hay hoy, sino que a pie y quizás con animales viajaron para entrevistar a Juan. Y es que el mensaje de Dios, el mensaje del Evangelio de Cristo, del Mesías, es impactante. Es impactante cuando el que lo predica y su vida concuerdan. Y hemos visto entonces que Él es un gran ejemplo para nosotros, de que nuestra vida y nuestras palabras concuerden. Pero Juan no usurpa a su Señor. Juan dice, yo soy solo una voz. El Mesías, Él es la palabra, Él es el Logos. Se siente indigno, dice Juan, incluso de siquiera tocar el calzado de Jesús. Y es que en aquel tiempo la labor más indigna, más baja de un esclavo en una casa era lavar los pies de las visitas. Y Juan dice, yo ni siquiera puedo tocar la correa de su calzado. Él tenía claro que él solamente era una voz, un sonido, pero que Jesús era la palabra. Juan el Bautista luego, llegando al verso 29, le llama el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es decir, Jesús es la expiación final del pecado para todos los que creen en Él. Todo el sistema levítico de los sacrificios de animales, del derramamiento de sangre, era solo una sombra, pero Jesús lo cumple todo y ya no necesitamos más sacrificios de animales, pues no podían quitar los pecados y no satisfacían a Dios. Así lo vimos, por ejemplo, en el libro de Hebreos 10:4, donde leemos, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados, por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro que está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Luego en los versículos siguientes vimos que la Trinidad respalda ahora la predicación del Evangelio. Las buenas nuevas que son el heraldo de la nueva creación. Y es que Juan, aquí en su Evangelio, nos presenta justamente la nueva creación de Dios, que comienza primero en el corazón del hombre y terminará con los cielos nuevos y tierra nueva. Al revés de la creación de Génesis capítulo 1. Dios en Génesis comenzó creando el mundo, el universo, y en el último día al hombre. Pero el hombre pecó, se desvió de la comunión con Dios, se alejó de Dios, y ahora Dios, enviando a su Hijo, quiere comenzar una nueva creación y comienza al revés, regenerando, transformando primero el corazón del hombre, haciéndolo volver a la comunión con Dios, perdonando sus pecados, dándole vida eterna, y al último, al final, Dios traerá cielos nuevos y tierra nueva. Este Evangelio entonces es el heraldo de la nueva creación. Tal como Juan el Bautista es el heraldo del Mesías, de Jesús, así también el Evangelio anuncia la llegada de Jesús mismo, y todo aquel que crea en Él podrá ser parte de esta nueva creación, de la comunión con Dios, del perdón, del reino de Dios y la vida eterna. Pero los que rechacen, solo les espera las tinieblas del eterno lago de fuego. Ahora en estos versículos 35 al 42 veremos cómo es que el respaldo de la Trinidad a la predicación de las buenas nuevas se hace realidad. Vimos en Mateo 28 que el bautismo que se pide es en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. No dice en el nombre del Padre y en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo, sino que en un solo nombre se agrupa a las tres personas, porque la Trinidad es un solo ser
pero expresado eternamente en las tres personas del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y este es el gran misterio trinitario. Tres en uno. Un solo ser, pero tres personas. Un gran misterio. Tratamos de acercarnos a este misterio, ¿no? Agustín de Hipona en el siglo IV dijo que Dios el Padre es amante, el Hijo es el amado y el Espíritu Santo es el amor. Otro teólogo ha dicho que Dios el Padre es el silencio, el Hijo es la palabra y el Espíritu Santo es el encuentro. La Cueva dice que Dios el Padre es el Dios creador, el Hijo es el Dios redentor y el Espíritu Santo el Dios santificador. Tratamos de explicarlo en nuestra mente, pero nuestro lenguaje se hace imperfecto. Nuestra mente se hace limitada al tratar de comprender lo infinito desde nuestra perspectiva finita. Pero por lo menos sabemos que Dios el Padre es la fuente, es el originador de todas las cosas. El Hijo es el que expresa, el expresador, o podríamos decir el que exprime. Jesús el Hijo, la segunda persona de la Trinidad, expresa todo lo que es Dios el Padre. Y finalmente el Espíritu Santo es el sello. Lo explicamos diciendo con estos aparatos que imprimen una imagen, los sellos, con los que algunas personas marcan, por ejemplo, la tapa de un libro y le colocan este libro pertenece a. Bueno, Dios el Padre tiene en su mano este sello. El cuño que aparece allí es la imagen del Hijo y el aparato mismo es el Espíritu Santo. Y cuando un pecador se arrepiente y viene a los pies de Cristo, Dios el Padre toma este aparato, este sello, e imprime en el creyente la imagen del Hijo. Ahora en estos versículos entonces vemos que es absolutamente verdad este apoyo de la Trinidad a la predicación del Evangelio. Cuando nosotros predicamos el Evangelio de Cristo a otros, tengamos la total certeza de que Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo están trabajando en esta obra. De que no es nuestro poder, no es nuestra inteligencia, no es nuestro conocimiento, nosotros solamente debemos llevar a los pecadores al Salvador. Versículos 35 al 39, entonces, en primer lugar, los que evangelizan solo deben llevar a los pecadores hacia el Salvador. Nosotros no podemos dar salvación a nadie, no podemos llevar a la salvación a nadie, solamente podemos guiar a las personas al Salvador. Él es el que salva. Versículo 35. El siguiente día, otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Juan el Bautista lleva 6 meses predicando y anunciando la llegada de Jesús el Mesías. Aún no aparece públicamente, pero por fin llega. Por fin aparece públicamente el Señor Jesucristo para iniciar su ministerio, que aproximadamente durará 3 años. No tenemos un versículo que nos diga exactamente eso, pero sí, por ejemplo, en Lucas capítulo 4, se nos dice que Jesús era como de 30 años cuando inició su ministerio. Y Juan aquí, en el Evangelio de Juan, nos relata con mucho detalle las Pascuas que hubieron desde que Jesús inició su ministerio. Tenemos una cuando se produce el alboroto en el templo, Jesús echando a los cambistas. Luego tenemos otra cuando Jesús sana al enfermo en el estanque de Betesda. Y luego tenemos otra cuando se produce la alimentación, la multiplicación de los panes. Por lo menos tenemos 3 Pascuas que se nos indican. Y finalmente, cuando Jesús es arrestado, tenemos literalmente la última cena, algunos le llaman, la última Pascua. De modo que el ministerio público de nuestro Señor, teniendo en cuenta que solo es una Pascua por año, el ministerio entonces de Jesús no puede haber durado menos de 3 años, pero tampoco más de 4 años. Inicia entonces aquí el ministerio de nuestro Señor, y lo que hace Juan el Bautista es lo siguiente: él no habla de sí mismo, él dice: ahí está el Cordero de Dios. Y eso es lo que debe hacer
cualquier hijo de Dios que evangeliza. Debemos guiar a las personas al Salvador, presentar solo al Salvador, no presentar nuestras palabras, nuestros dichos. Y si hablamos de nuestro testimonio, debe estar completamente basado y guiando siempre a las personas al Salvador. Debemos hablar solo de Jesús, del Cordero de Dios, porque Él es el que quita el pecado. Nosotros no podemos hacer eso. Resultado, versículo 37. Le oyeron hablar los dos discípulos, ¿y qué hicieron? Siguieron a Jesús. Cuando nosotros confiamos en que es Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo los que están obrando en la evangelización, los que trabajan en el corazón duro de los pecadores, va a haber resultado. Pero si nosotros confiamos en nuestras fuerzas y creemos que es nuestro poder y nuestras palabras las que hacen la transformación, estamos muy equivocados y probablemente veremos muy pocos resultados. Solamente confiemos en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo que están obrando en la salvación, en nuestros familiares que aún no le conocen, que tienen un corazón duro y rebelde, que no quieren acercarse a Dios. Confiemos de que nosotros solo somos como Juan el Bautista, una voz solamente una voz. Solamente llevemos a nuestros familiares, a nuestros compañeros de trabajo, conocidos, vecinos, solamente digamos, Jesús es el único que te puede salvar. Él es el Cordero de Dios. Solamente Él puede quitar tu culpa, darte la vida eterna. Solamente Jesús puede hacerlo. Versículo 38. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro. ¿Dónde moras? Les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Hermanos amados, en el momento que usted presenta a un pecador, a alguien que no conoce al Señor, y usted simplemente le dice, ahí está, anda a Jesús, solamente Él te puede salvar. ¿Quién entra en acción? ¿Quién empieza a trabajar? Jesús mismo. Aquí dice, Jesús se volvió y les dijo, ¿qué buscáis? Ellos fueron a Jesús y Jesús les dice, vengan. Y les mostró dónde Él vivía y se quedaron con Él. Nuestro trabajo termina allí. Nuestro trabajo termina cuando nosotros simplemente decimos, Él es Jesús, Él es el Cordero de Dios. Luego empieza a trabajar Jesús. Luego empieza a trabajar el Padre y luego empieza a trabajar el Espíritu Santo. En el bautismo de nuestro Señor Jesucristo, iniciándose su ministerio, el Padre audiblemente desde el cielo dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y algún evangelio añade, a Él oíd. Por eso es que este teólogo que hemos citado dice que Jesús es la palabra y el Padre es el silencio. Porque el Padre dice, escuchen al Verbo, escuchen a mi Hijo. Yo lo envío, escúchenlo a Él. Y el Espíritu Santo, ¿qué hace? Convence de pecado, de justicia y de juicio a los pecadores. El Hijo está allí siendo bautizado y luego el Espíritu Santo desciende desde el cielo como en forma de paloma. La Trinidad está respaldando la predicación del Evangelio. Nosotros solamente tenemos que llevar a los pecadores al Salvador y la Trinidad va a hacer la obra. Confiemos en eso. Solamente somos un heraldo. Dejemos que Dios haga la obra. Es interesante que la pregunta de Jesús está como en neutro. Jesús no les pregunta a estos dos que le seguían, ¿a quién buscáis? Jesús pregunta, ¿qué buscáis? Y luego entonces ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Jesús entiende entonces que estos dos le buscaban a Él. Hay una obra en la Trinidad donde Dios, el Espíritu Santo, de una manera misteriosa que solamente podemos ver, nosotros no lo podemos entender, simplemente vemos que sucede, empieza a trabajar en el corazón duro del pecador
para que venga a los pies de Jesús. Puesto que durante el Evangelio muchos estaban buscando y mirando solo las señales o solo los milagros de Jesús. Acompáñeme por favor al capítulo 6 de Juan, versículo 60. Nuestro Señor Jesucristo entonces está predicando el Evangelio y podemos leer parte de lo que el Señor ha predicado. Por ejemplo, en el versículo 57. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Continuamente entonces el Señor está enseñando que solamente Él es comunicador de vida. Él está predicando el Evangelio. Y luego en el versículo 60 leemos: al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de eso, les dijo: ¿esto os ofende? Pues ¿qué? Si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Muchos entonces seguían a Jesús por diferentes razones, pero no todos realmente creían. Y la evidencia está allí, que cuando Jesús entonces empieza a enseñar y a mostrarles cuáles son los altos estándares de ser un discípulo de Cristo, muchos decían: esto ya no me gustó, y se iban. ¿Por qué? Porque no habían creído realmente en Él. Muchos entonces seguían a Jesús únicamente por su fama, por los milagros, porque querían escuchar sus sabias palabras, pero realmente no creían en Él. Jesús entonces les pregunta a estos dos discípulos, a estos dos seguidores: ¿qué buscáis? ¿Estáis buscando qué cosa? Puesto que durante su ministerio esa sería la tónica. Muchos solamente quieren oír, muchos solamente quieren ver, pero muy pocos abrieron realmente su corazón. Toda esa parte, hermanos amados, no es nuestra obra. Toda esa obra es del Espíritu Santo, del Padre y del Hijo. Nosotros solamente, ¿qué debemos hacer? Ser una voz. Solamente debemos ser el que anuncia. Solamente somos los heraldos del Evangelio del Señor Jesucristo. Es interesante que en el versículo 39, en la parte final, Juan menciona la hora décima. ¿Cuál es el aporte de este dato? ¿Por qué es necesario mencionar la hora? Normalmente a través de toda la narración que tenemos del Evangelio de Juan, muy pocas veces se hacen este tipo de aportaciones, de datos a la narración. Bueno, uno de los comentaristas bíblicos, Hendrickson, por ejemplo, dice que Juan menciona la hora décima porque él quiere dejar registrado el momento cuando el Señor Jesucristo impactó tanto su vida y la transformó. Si nosotros seguimos leyendo, ahora en segundo lugar, desde los versículos 40 al 42, que los que creen deben ir y evangelizar a otros. Ese va a ser el resultado natural de tener un encuentro con el Salvador. Muchos creyentes dicen que creyeron, dicen que tienen a Cristo y nunca hablan de Jesús a nadie. Lo que nosotros vemos aquí es que, en primer lugar, versículos 35 al 39, los que evangelizan solo deben llevar a los pecadores hacia el Salvador. Y cuando esos pecadores llegan al Salvador, tienen una transformación tal que a continuación sus vidas cambian de tal manera, son transformadas de tal manera que quieren ir
y llevar el mensaje a otros. Entonces, en segundo lugar, versículos 40 al 42, los que creen deben ir a evangelizar a otros. Versículo 40 dice: Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. ¿Y qué hizo? Le trajo a Jesús. Andrés es un ejemplo para nosotros. Andrés, inmediatamente que escucha a Jesús, va con Jesús, no anda siguiendo algo, está siguiendo a alguien. Juan el Bautista dijo: aquí está el Mesías, aquí está el Cordero de Dios. Andrés lo escucha y dice: yo quiero ir con él, yo quiero saber quién es. Juan el Bautista le dice: ahí está el Cordero de Dios, versículo 36. Y Andrés dice: yo quiero ir con él. Le habla. Jesús el Cordero le pregunta: ¿qué buscáis? Y Andrés responde: no ando buscando algo, ando buscando a alguien. Te busco a ti. Y Jesús le dice: ok, ven. Y se quedan con él desde la hora 10. Por eso lo registra Juan, que presumimos, es el otro seguidor que no se menciona su nombre aquí. No sé si usted lo nota, pero desde el versículo 35 se nos habla de 2 discípulos. Y aquí solo se menciona a Andrés, pero el otro queda anónimo. Presumimos que es el escritor del Evangelio. Presumimos que es Juan, el apóstol, que más adelante será llamado oficialmente para ser uno de los apóstoles. Él no se menciona a sí mismo, pero aparentemente es el narrador de la historia. Y Andrés creyó, y Juan, por supuesto, creyeron. Estuvieron con Jesús, lo escucharon, sus vidas fueron transformadas, creyeron que era el Mesías, el ungido, el enviado de Dios, y Andrés inmediatamente va a buscar a su hermano. Y dice: Pedro, este es el Mesías, el que tanto hemos esperado. ¿Y qué hace Andrés? Lo toma y lo lleva delante de Jesús. Hermanos amados, eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Llevar a las personas a Jesús. Porque solamente Él es el que puede transformar. Solamente Él es el que puede dar la vida. Y otra vez, hasta ahí llega la labor del que evangeliza. ¿Quién toma la palabra a continuación? Versículo 42. Y mirándole Jesús, dijo. Hasta ahí termina el trabajo del evangelista. Una vez más, Andrés creyó, tomó a su hermano, que hasta aquí se llama Simón, lo toma, lo lleva delante de Jesús y hasta ahí termina el trabajo del que evangeliza. Luego toma la palabra el Salvador. Jesús le dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Hasta ahí llega el trabajo del evangelista. Y ese es nuestro trabajo. Solamente llevar a las personas al Salvador. Y el Salvador va a tomar la palabra. Y el Espíritu Santo va a obrar. En capítulo 3, versículo 16, vemos en primer lugar la obra del Padre y también la obra del Hijo. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Ahí tenemos la obra del Padre. El Padre tiene una obra de salvación lista para darla al mundo pecador. Hemos dicho también que Dios ama al pecador. Muchos tratan de negar esto y dicen que Dios odia al pecador porque el pecador tiene pecado. Pero en este versículo vemos que Dios ama al mundo, aunque el mundo es pecador. Sin perder Juan 3:16, queremos empalmar esta idea con Romanos 5:8, donde Dios dice: mas Dios muestra su odio, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, Dios sí ama al pecador, pero lo ama con un amor de benevolencia, con un amor de benignidad. Allí en Romanos capítulo 2, en el versículo 4, Romanos 2:4 dice: ¿o menosprecias las riquezas de su benignidad,
paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Hablando aquí acerca del pecador, Dios dice que su bondad, su benignidad, su benevolencia, su paciencia están allí guiando al pecador al arrepentimiento. Es decir, Dios ama al pecador, no ama su pecado, por supuesto, pero lo ama con un amor de benevolencia porque le desea el bien de la salvación. Dios ama al mundo pecador con benevolencia. A su Hijo y a sus hijos los ama con amor de complacencia. Lo hemos visto cuando en el bautismo de nuestro Señor, Dios el Padre dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. De la misma manera en nosotros Dios se complace, porque cuando nos ve a través de su Hijo Jesús, y por eso nos ve tan puros, santos y limpios. Es decir, Dios ama a sus hijos con amor de complacencia, y al mundo pecador también lo ama con amor de benevolencia, porque de tal manera amó Dios al mundo. Este es Dios el Padre. Dios ama al mundo. Dios tiene una voluntad salvífica y quiere que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad. Quiere que todos se arrepientan y sean salvos. Luego la obra del Hijo, ahí mismo en 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, Dios el Padre ama al mundo y envía al Hijo. El Hijo, en obediencia y en sujeción a la voluntad del Padre, viene voluntariamente y amorosamente al mundo para ser el Cordero expiatorio, para dar perdón a todo el mundo. ¿Y el Espíritu Santo qué hace? Juan, capítulo 16, versículo 7, el Señor Jesucristo, ya terminando su obra ministerial, terrenal, dice que Él vuelve a la diestra del Padre, a la gloria del Padre, pero va a enviar al Espíritu Santo, que va a hacer una obra también aquí en la salvación. 16:7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí; de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más; y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Ahí está entonces la obra del Espíritu Santo. La obra de la Trinidad, entonces, vemos aquí su resultado. El resultado de la obra de la Trinidad en la evangelización. Hemos visto aquí en los versículos 35 al 39 que los que evangelizan solo deben llevar a los pecadores al Salvador. Y en segundo lugar vimos que los que creen deben ir a evangelizar a otros. Hay un impacto en la obra que hace el Señor Jesucristo. Le cambia el nombre a Simón. Simón significa el que cree o el que obedece. Jonás significa paloma, pero también puede significar el que oprime o el que destruye. Y Cefas es la forma aramea de Pedro. Pedro sería entonces, aquí en griego, una forma para decir piedra, una piedra pequeña, una piedrita. Pero veremos más adelante cuál es la roca de montaña. Hasta aquí entonces el Señor Jesucristo, de una forma especial, toma a Pedro y le dice que de ahora en adelante se va a llamar Pedro. Todo esto, toda esta obra tiene que ver con lo que Dios hace y no
con lo que hacemos nosotros como evangelizadores. Todo esto es obra de Él, de Dios. Nosotros solamente somos heraldos, evangelizadores, predicadores, nada más. Que en esta mañana el Señor, por su gracia, nos aliente a seguir hablando a los demás del Evangelio del Señor Jesucristo. Él es el que hace la obra. Nosotros solamente debemos llevar a los pecadores al Salvador. Solamente debemos llevar el mensaje y permitir que luego Él sea el que tome la palabra. Sigamos orando por aquellas personas que están alrededor nuestro, que no le conocen. Y confiemos en la obra del Espíritu Santo, en la obra del Padre y en la obra del Hijo. Ellos son los que van a traer convencimiento. Ellos son los que realmente van a romper la resistencia del corazón duro de aquellas personas que aún no han creído en Él. Oremos.